es el púlpito. Y lo que veo es que son una iglesia bíblica y manténganse en esa línea. Una iglesia saludable en la palabra, una iglesia bíblica 100% cristocéntrica. Y quiero que vayamos por favor a Jeremías capítulo 3, versículo 15. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Os daré pastores, dice el Señor. Y en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice la palabra de Dios: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice la palabra de Dios que los pastores son un don para la iglesia, un regalo a la iglesia. Qué hermoso regalo, ¿verdad? Tienen ustedes en su pastor Alfred y Víctor. Qué hermosa bendición. Los pastores son un regalo a la iglesia. Y ustedes deben cuidar esos regalos, ¿verdad? Que han llegado aquí. Deben cuidarlos y bendecirlos. En primer lugar, quiero que vayamos a Efesios capítulo 4 que les dije. Efesios capítulo 4. Dice la palabra de Dios que Él constituyó pastores, allí en el versículo 11. Dios restituyó el ministerio pastoral hace unos 500 años. Antes de Martín Lutero, hacia atrás, se había perdido lo que es el ministerio pastoral. O sea que en la iglesia cristiana evangélica, más o menos hablamos de unos 500 años que Dios restituye el ministerio pastoral. Dice aquí en Efesios capítulo 4, 11, que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del pastor? Dice la palabra de Dios en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quiero tocar algunos puntos. ¿Por qué existe un pastor aquí para la iglesia? ¿Cuál es el papel o el propósito, el deber del pastor aquí local? Número 1, dice la palabra de Dios, para capacitar. Versículo 12, a fin de capacitar o perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Muchas veces en la iglesia pensamos que el pastor debe hacerlo todo, y es un error. El pastor está para formar y capacitar, para que ustedes como iglesia hagan la obra del ministerio. Muchas veces pensamos que él tiene que visitar, que tiene que atender a la gente, que tiene que saludar, que tiene que hacer todo, y no es así. Su labor principal es capacitarlos a ustedes para que ustedes sean los que visitan, ustedes son los que vayan a la cárcel, ustedes vayan al hospital, ustedes ministren a la gente, ustedes atiendan las necesidades de la iglesia. Pero su principal papel es formarlos y capacitarlos a ustedes. Número 2, en segundo lugar, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, quiero que me acompañen también a Juan capítulo 10, algunas instrucciones del Señor Jesucristo. Dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 11, que el pastor da su vida por las ovejas. Nuestro pastor, el Señor Jesucristo, es el ejemplo, ¿verdad? Pero Él nos da enseñanza también como líderes, como pastores aquí locales a nosotros, que debemos hacer lo mismo. Dice el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y cómo da el buen pastor su vida por las ovejas? Dando su tiempo. Yo estoy seguro que Víctor ha renunciado a muchas cosas por estar con ustedes. Yo estoy seguro que él ha renunciado a tiempo, a dinero, a recursos, a talentos, a muchas cosas por dárselas a ustedes. Y de esa manera él está dando su vida. Si tú ves nuestra mano, que es la mano que simboliza la mano de Dios, vemos al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor. El pastor es el dedo del compromiso, el dedo donde nos ponemos el anillo. El pastor está comprometido para estar siempre aquí con ustedes, comprometido a estar con las ovejas. Es el dedo gentil, algunos dicen el dedo más débil, pero es el dedo del compromiso donde está el anillo. Y Él está dedicado a dar su vida para ustedes. Eso es dar su vida por las ovejas.
El pastor da su vida por las ovejas. Pregunta, ¿la iglesia qué da por su pastor? La iglesia, ¿qué está dando por su pastor? ¿Qué está haciendo por su pastor? ¿Por qué él está dando su vida? Yo lo he visto que de repente ha tenido situaciones difíciles en cuanto a salud, porque no es de varilla ni de alambrón, ¿verdad? Ni de cemento. Él es un hombre de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Él es un hombre, ¿verdad? Como común y corriente, ¿verdad? Que necesita también cuidados, necesita atención, necesita que la iglesia también esté dispuesta a dar su vida por él. En tercer lugar, dice Juan capítulo 10, versículo 14, que un pastor necesita conocer a sus ovejas. Un pastor necesita conocer a sus ovejas. Versículo 14, Juan 10. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Conozco mis ovejas. Dice en Proverbios también, conoce el estado de tus ovejas. Eclesiastés, dice la palabra de Dios, conoce el estado de tus ovejas. Y para conocer el estado de las ovejas, hay que pasar tiempo con las ovejas. Hay que dedicar tiempo, ¿verdad?, a las ovejas. Y algunos maestros, en cuanto a lo pastoral, dicen que el pastor debe dedicarle el 80% de sus energías y tiempo al 20% de la congregación. Por eso es que ustedes van a ver que muchas veces no va a estar donde ustedes lo necesitan, porque él está, su mayor energía, el 80%, está dedicado con su equipo, con su grupo de ancianos, con su equipo. Él pasa mucho tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a aliviar las cargas del 80% de la iglesia. Ellos van a ayudarle a ministrar el 80% de las necesidades básicas de la congregación. Eso fue el consejo que en Éxodo capítulo 18, Jetro le dijo a Moisés: escoge hombres fieles, escoge varones fieles, varones de verdad, varones de virtud. Obviamente iba a ser gente con un corazón para Dios, y enfoca tu trabajo en ellos, capacítalos a ellos, instruyelos a ellos, diles a ellos qué demanda Dios, y ellos lo transmitirán entonces al pueblo. De esa manera no se va a agotar tanto, y Jetro se lo dijo a Moisés: de esa manera no terminarás cansado tú y cansado el pueblo. No está bien lo que haces, distribuye el trabajo y de esa manera todo estará bien. Conocer a las ovejas. Número 4, dejarse conocer por sus ovejas. Dejarse conocer por sus ovejas. Dijo el hermano que pasó aquí, ¿verdad? Hablar. Lo hemos visto llorar, lo hemos visto reír. ¿Por qué se deja conocer? No es una figura pública que dice o que manifiesta solamente lo bueno, porque de esa manera sería hipócrita. Presentar solamente la cara buena como los políticos, solamente el lado amable. No, el pastor es normal. Presenta su lado bueno y también presenta sus defectos. Se deja conocer por sus ovejas. Dice el versículo 14: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías, dice, me conocen. Las mías me conocen. Tú puedes acercarte al pastor y puedes saludarlo. Yo conozco pastores que hay que hacer no sé cuánto protocolo para acercarse a una cita. Hay que pasar como por 20 para llegar a conocer al pastor. Y qué bueno que aquí no es así, ¿verdad? El pastor se deja apapachar, se deja abrazar, se deja saludar, y le pueden conocer realmente como él es. Y por último, para los pastores o para el pastor, ¿qué debe hacer o qué necesita hacer? ¿Cuál es su deber? Gálatas capítulo 4, versículo 19 nos dice el último punto acerca de qué debe hacer un pastor. El pastor debe formar a la iglesia a Cristo. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 4, 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros.
¿Hasta cuándo terminará su tarea? Hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta entonces terminará su tarea. Por eso es que ustedes lo ven duro y dale, duro y dale. ¿Por qué mi pastor es tan estricto? ¿Por qué mi pastor me pide una cosa? ¿Por qué mi pastor me pide otra cosa? Porque él, su tarea es formar a Cristo en ustedes, formar a Cristo en ustedes. Y muchas veces duele. No nos gusta que nos llamen la atención. No nos gusta la disciplina, no nos gusta que nos formen, no nos gusta el trato duro. Una vez a Miguel Ángel le preguntaron: Miguel Ángel, ¿cómo fue que usted hizo al David tan hermoso y tan exacto? ¿Y cómo le hizo? Dígame por favor, de una sola pieza. Y Miguel Ángel respondió: lo único que David siempre estuvo ahí. David siempre estuvo ahí. Lo único que hice es quitar a cincel y martillo todo lo que no era David. Y esta tarea del pastor: quitar de nosotros todo aquello que no es Cristo. Todo aquello que no es Cristo hay que quitarlo. Y duele. Los cincelazos duelen. Utilizar el marro duele. A través de la palabra de Dios, cada domingo que el pastor se para aquí, él está usando marro y cincel sobre ti. ¿Para qué? Para que un día se vea reflejado Cristo en ti. Y él va a estar a gusto, como Pablo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en nosotros. ¿Y qué de las ovejas? En segundo lugar quiero hablar de las ovejas. ¿Qué de las ovejas? Las ovejas son llamadas en primer lugar a acordarse de sus pastores. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice la palabra de Dios: acordaos de vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores. ¿Cada cuándo te acuerdas del pastor? Cada que hay problemas familiares, cada que se te muere la abuelita, cada que ya ves que ya no puedes con los problemas allí con tus hijos rebeldes, y tomas al pastor como un bombero, apaga incendios. Y el pastor no es un bombero, apaga incendios. El pastor es tu pastor y tú debes acordarte de él. Dice aquí en Hebreos, ¿ya lo vieron? Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. En segundo lugar, las ovejas son llamadas a imitar a sus pastores. Ahí en Hebreos 13:7, la palabra final dice: e imitad su fe. E imitad su fe. Imiten su fe, imiten lo bueno que ven en su pastor. Yo lo he visto desde 1992, lo he visto y he visto su carrera. Y yo soy un fan de Víctor, un seguidor. Si no sabía que el pastor tenía seguidores, tiene muchos seguidores, y fuera de la iglesia yo soy uno de ellos. Estoy siguiendo su carrera, cómo él le hace, pero pues, necesito pasar más tiempo con el pastor, ¿verdad? Para que me revele unos secretos. No sé si ya tienes tu libro. ¿Ya escribiste tu libro, Víctor? ¿No? Pues hay que sacar una vida con propósito, ¿verdad? Víctor Cruz. Una iglesia con propósito. Es bueno, Víctor. Muchos pastores necesitamos de tus revelaciones secretas. No, no es cierto. 5 puntos para una iglesia saludable. Bueno, ojalá un día salga el libro del pastor Víctor. Pero debemos imitarlo, debemos imitar esa fe, debemos imitar esa perseverancia, debemos imitar esa fe inquebrantable que nos mantiene, que mantiene a un hombre de carne y hueso en la brecha, en el llamado, sin renunciar al llamado a pesar de enfermedad, a pesar de escasez, a pesar de malos entendidos, a pesar de ataques del enemigo directamente. Alguien que se mantiene en la brecha al llamado, fiel al llamado de Dios. Imiten esa fe. En tercer lugar, las ovejas son llamadas a obedecer también a sus pastores. Allí en el versículo 17 de Hebreos 13 nos dice la palabra de Dios, versículo 17: obedeced a sus pastores y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿A quién le va a pedir Dios cuentas de la iglesia? Al pastor de la iglesia. Al pastor de la iglesia, y por eso debe sujetarle al pastor, porque él va a dar cuentas. Obedezcan a sus pastores, porque ellos darán cuentas a Dios. Una señora con lágrimas en sus ojos dijo: me arrepiento no haberle hecho caso al consejo del pastor. Me arrepiento porque después de 10 años de matrimonio me doy cuenta que no estuvo bien mi decisión. Cuando tú vienes a buscar al pastor para un consejo que yo te daría, hazle caso al consejo. Porque ¿de qué te sirve venir a un consejo pastoral si vas a terminar haciendo tu propia decisión? O si vienes a un consejo esperando nada más oír lo que tú quieres escuchar. El pastor es sabio, el pastor tiene una carrera, el pastor es un hombre de Dios, el pastor conoce los principios de la palabra de Dios, y todo consejo pastoral va a estar basado en la palabra de Dios. Si vienes a un consejo, atiende al consejo, aunque para ti sea algo triste o algo que no deseas. Yo soy muy celoso con mis ovejas también, y no me gusta casar gente cristiana con no cristiana, porque dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual. Con dolor lo digo, pero muchas veces las ovejas vienen por un consejo esperando solamente que el pastor le diga: está bien, no te preocupes, estás bien, vas por buen camino, sigue así. Y muchas veces el consejo no va a ser así. Muchas veces va a haber una reprensión, muchas veces va a haber una corrección. Y con lágrimas te digo, esta hermana decía: ¿por qué no le hice caso a mi pastor? ¿Por qué no le hice caso? Obedece a tu pastor, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. En siguiente lugar, número 4, debemos orar por nuestros pastores. Hebreos 13:18, el siguiente versículo nos dice que debemos orar por nuestros pastores. El apóstol Pablo, si fue el escritor de Hebreos, no lo sé, pero parece que sí. Dice aquí en el versículo 13:18: orad por nosotros. Un siervo de Dios necesita tu intercesión. Un siervo de Dios necesita que tú pidas por él, que tú ores por él. Él también necesita oración. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. ¿Cuántos oran por su pastor? Levanten su mano. No mientan, levanten su mano. En serio, ¿verdad? Si verdaderamente lo haces, gloria a Dios. La mayoría está orando por su pastor, gloria a Dios. Necesitamos oración. Efesios capítulo 6, versículo 18, dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello, con toda oración por los santos. Pero el siguiente versículo dice Pablo en el 19: y también por mí. Oren también por mí, por favor, intercedan también por mí, porque yo también necesito las oraciones de ustedes. Pastor Líctor necesita la oración de ustedes. Y por último, ovejas, somos llamadas a ser leales a nuestros pastores. Somos llamados a ser leales a nuestro pastor. No quiero que levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes son leales a su pastor? Muchos son fieles porque permanecen aquí, pero hay una diferencia de ser fiel a ser leal. Fiel, siempre estás, pero ¿dónde está tu corazón? Lealtad tiene que ver con el corazón, con lo que hay adentro en tu corazón. ¿Tu corazón realmente está con tu pastor? Yo espero que sí, que seas leal a tu pastor. Éxodo 33, versículo 11, dice la palabra de Dios: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara,
Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Cómo se le llama al joven Josué? Para ese tiempo Josué tenía unos 40 años. No era tan joven, pero se le llama joven, porque mostraba una actitud diferente. ¿Y qué dice de Josué? El joven Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor. Hubo alguien que fue fiel a su pastor y leal a su pastor durante 40 años. ¿Cuántos llevas tú? ¿Te parece mucho tiempo? Pues Josué fue fiel y leal 40 años a un solo pastor. Durante 40 años en el desierto hubo diferentes experiencias en el desierto con Moisés. ¿Se acuerdan de Coré, Datán y Abiram? ¿Cómo se rebelaron? ¿Se acuerdan que varias personas se rebelaron ante su pastor en el desierto? ¿Y se acuerdan también cómo les fue? Yo he ido a velorios donde me invitan a oficiar un funeral y de repente llega un pastor, llega otro pastor y llega otro pastor. Parece misa de 3 curas. Pues yo digo, yo fui pastor de esa persona, pero también tuvo otro pastor, y luego también tuvo otro pastor, y nos juntamos ahí, los 3 García, y decimos, ¿cómo le vamos a hacer? Parecemos Jorge Bueno y Pedro Malo, ¿verdad? Alternando los cantos, alternando la palabra, y es incómodo realmente saber que una persona anduvo como ajonjolí de todos los moldes, de aquí para allá, ¿verdad? En diferentes iglesias. Eso no es bueno, eso no es sano. Si aquí es tu iglesia y tienes un pastor, sé leal a esta iglesia y sé leal a tu pastor. Permanece a pesar de todo. Circunstancias difíciles, circunstancias dolorosas, circunstancias de repente que parecen que no encajan. Pero si Dios te trajo aquí, esa es tu iglesia y aquí hay un pastor. ¿A quién debemos ser leal? ¿Tiene errores? Sí, porque no es Dios. Es como cualquier ser humano que tiene un llamado de Dios, es el pastor local y debemos ser leales. Y la lealtad te va a bendecir. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, versículo 3. Dijo Dios a Josué, dijo Dios a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Hubo el fin de este gran ministerio de 40 años del siervo Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto, ha terminado una etapa, dice el Señor. Ahora tú, el fiel, el leal, ahora tú, Josué, levántate, cruza este Jordán y dales la tierra que yo prometí a los hijos de Israel. Josué 1, capítulo 1, versículo 5. Dice una promesa a este hombre que fue leal. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Te das cuenta de las promesas cuando eres leal? ¿Te das cuenta de la promesa de Dios cuando tu corazón sigue siendo leal a pesar de todo? Sigue siendo uno a pesar de todo. Sigue teniendo integridad a pesar de todo. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré, dice el Señor. Si tú eres leal y tú eres fiel, tarde o temprano Dios te recompensará, Dios te bendecirá por tu fidelidad. Amén. Quiero que oremos. Y antes de orar, quiero leer los versículos 20 y 21 de Hebreos, que es una palabra para toda la iglesia. Es una promesa para toda la iglesia, o es algo que el autor de Hebreos nos pide a pastores y también a la congregación. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21 dice así: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad,
haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El gran pastor de las ovejas. Tanto su pastor como yo tenemos un pastor que nos guía. El pastor de las ovejas, nuestro buen pastor Jesucristo. A Él le debemos nuestra vida, a Él le debemos nuestro llamado, a Él le debemos dar cuentas al final de nuestro camino. Y si somos buenos siervos, recibiremos recompensa, dice la palabra de Dios. Él os haga aptos para toda buena obra. Frater, Dios les dé abundante bendición, Él los haga aptos para toda obra buena y caminen hacia adelante. Sigan así perseverando en el Señor, adelante con Cristo, y esto continúa, lo mejor está por venir. Dios les bendiga, les amamos, Víctor y Rosita, Dios les bendiga, estamos para servir. Bendiciones. Oremos. ¿Quieren orar conmigo? Poderoso Dios, te bendecimos. Qué hermosa bendición y qué hermoso privilegio estar aquí compartiendo tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el pastor Alfred y Víctor Cruz Canseco. Que tu gracia y tu bendición sea sobre él siempre, sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre sus ministerios, sobre esta congregación. Que tu gracia, Señor, sea sobre todo siempre. En el nombre de Jesús declaramos tu bendición y hablamos tu bendición a ellos, Señor. Guárdales con salud y cosechando también bendición tras bendición en el nombre de Jesucristo. Cuida el corazón de todos y cada uno en esta iglesia, Señor, y que tu bendición sea para siempre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Qué gusto estar aquí.